Bueno, y acá tenemos a Germán Velázquez, nuestro coach en crecimiento personal, en programación neurolingüística y especialmente con un tema que a todos nos encanta y es manejo de la ira. Pero el manejo de la ira hoy lo vamos a hablar desde un espacio muy importante que es el espacio público. Germán, buenos días. Buenos días, mucho gusto para todos los oyentes. Es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, Clarita, vamos con todas sobre este tema que es del día a día. Y lo más importante, a ver, nosotros viendo intensamente, comenzamos a ver la ira y a imaginarla y a confundirla con enojo, con rabia, con molestia. Pero definamos qué es la ira, Germán. Bueno, realmente para mí la ira es una emoción. Es una emoción que realmente puede tener dos modos de verla, desde el modo positivo y desde el modo no tan positivo. La ira desde el modo positivo nos ayuda a liberar energía, porque yo puedo estar solo y expresar mi ira, mi frustración o mi desacuerdo con alguna circunstancia o con algún momento, con alguna persona, estando solo, y eso me libera la energía y eso me tranquiliza, porque funcionamos como si fuéramos una olla a presión. Sí. Entonces vamos acumulando y hace poco le decía a mi mami, los secretos pesan. Todas las cosas que nosotros tenemos adentro nos pesan. Entonces la ira nos ayuda a liberarla. Pero cuando la ira está relacionada con el hecho de que yo no soporto que alguien hable de lo que yo no quiero que hablen, o de que alguien se vista como yo no quiero que se vistan, o de que siento que alguien me está hablando duro y entonces me está atacando. O sea, la ira es un sentimiento. Es una emoción. Es una emoción. ¿Y cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Bueno, la emoción la emoción es algo momentáneo y el sentimiento es algo que tú vas desarrollando a través de las emociones. Entonces, por ejemplo, el amor. Tú no amas a alguien viéndolo, pero esa persona te creó una emoción linda, esa persona me parece hermosa, pero cuando tú mantienes con esa persona y esta persona crea esas emociones repetitivamente en diferentes circunstancias, tú vas construyendo el sentimiento. Vamos a la ira, que es el tema que nos ocupa, y estamos hablando de ese manejo de la ira en espacios públicos, que es algo como tan común. Entonces, usted decía, Germán, que es como una olla a presión. Entonces, la ira puede ser negativa o positiva. La ira positiva, me imagino que es cuando uno le pone el tenedor al pito de la olla a presión y que va saliendo despacito, o cuando ¡pum!, explotó. Yo la puedo botar despacio o la puedo botar con toda. Supongo que hay que eliminarla despacio y sin agredir a nadie, ¿cierto? Lo que pasa, Clarita, es que es muy importante que nosotros entendamos que como todo el mundo piensa, actúa y habla diferente, seguramente van a haber muchos momentos en nuestra vida en los cuales yo no voy a estar de acuerdo. Y al interior voy a sentir frustración y no me va a gustar. Entonces voy a tener ese sentimiento de inconformidad al interior, que si yo lo expreso de una mala forma, ya estoy afectándome, porque ese es otro tema de la ira, Clarita. ¿Cómo nos afecta fisiológicamente a nosotros la ira? Entonces yo voy a ponerle un ejemplo para que usted me diga fisiológicamente cómo respondería alguien. El más común de todos. Voy afanadísima para el trabajo y voy manejando, pero se le ocurre a un carro cerrarme, sacarme de la vía, no puedo continuar y me tocó tomar una vía diferente y obviamente sé que es más lejana para llegar a mi trabajo. O sea, llegué tarde. Eso me afecta, me da una ira horrible y puedo expresarla de mil maneras, pero fisiológicamente, ¿cómo me afecta? Bueno, Clarita, se te eleva la presión sanguínea. Esa es la primera. Se te dilatan las pupilas. Se te activa tu sistema nervioso central. Se te incrementa la tasa cardíaca y el ritmo respiratorio. Se te estimula el sistema simpático. Se libera glucosa que proporciona energía para tu organismo. Entonces, pero eso es más o menos lo que le pasa a uno cuando le gusta a alguien. Claro, está perfecto tu comentario y así funciona en la vida todo, Clarita. ¿Por qué? Porque cada circunstancia tú la puedes ver desde el lado positivo
o desde el lado negativo. Entonces, la intención de esto que estamos hablando nosotros en términos de la tolerancia es que esa energía la utilicemos positivamente para nosotros y para nuestro entorno. Vuelvo al ejemplo, yo voy emberracada porque me tocó coger para el lado que no era, porque me cerraron y me tocó salirme por otra vía y me dio todos esos sentimientos, emociones, comportamiento, todos esos, ¿cómo le dice usted? Manifestaciones fisiológicas, ¿cierto? Pero eso concluye luego en un comportamiento. O sea, ¿cómo hago para que ese comportamiento luego, esa molestia, esa rabia que me dio, como decimos aquí en Santander, se vuelva positiva? Bueno, lo primero que todo es la intención. Tenemos que darnos cuenta que realmente eso nos está afectando. Porque podría ser una persona que viva de ira en ira, de emberraque en emberraque, como decimos en nuestra tierra, y a mí no me importe. Y que los demás se aguanten como yo soy. Pero si somos conscientes de que debo cambiar ese comportamiento porque realmente me empieza a afectar mi salud y porque desde el punto de vista de relaciones interpersonales no estoy cayendo bien o estoy viendo que me está afectando en mi trabajo, en mis negocios, en mi pareja, pues definitivamente tengo que aceptar que tengo un problema de ira. Entonces, supongamos, yo doy un comportamiento negativo y usted me lo da positivo. Con ese emberraque que yo tengo porque me sacaron de la vía, yo grito antes de voltear por la vía, me volteo y grito al señor que me cerró. Y bla, 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 y sigo enojada y el cortisol súper arriba. ¿Cuál sería su comportamiento positivo? Primero te quiero decir que el señor a que gritas podría morirse de la risa, ¿no? Y le podrías causar una emoción positiva a esa persona. Ah, sí, al otro no le importa. No le va a importar sí. Tu posición. Pero, entonces, desde el sí. punto de vista, entonces yo digo, bueno, ¿por qué reaccioné así? Me miro las manos y seguramente estoy temblando de la rabia. Y entonces siento que estoy respirando acelerado. Entonces lo primero que debo hacer es empezar a respirar y decir, tengo que tranquilizar mi sistema. Somos un sistema. ¿Cómo lo tranquilizaría en ese momento? En ese momento yo digo, carajo, ¿por qué respondí así? Vean cómo estoy nervioso, respiro. Y empiezo a respirar, Germán, y me hago una autoinducción, ¿no? Autotrabajo. Germán, tranquilícese. Germán, vamos a tranquilizarnos. ¿Usted pararía el carro, por ejemplo? Sí puedo, O porque despacio. me podría ir más despacio y empiezo a respirar profundo sin perder el tema de la vía por donde voy. Y empiezo a respirar profundo y digo, ¿por qué esa persona? Me pongo en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué esa persona haría eso que hizo? ¿Habría alguna razón de real para que esa persona lo hiciera? ¿Qué tal que lo acabaran de llamar a decirle que su pareja en este momento está teniendo un ataque de pánico, por ejemplo? Yo quiero decirles algo acá en esta conversación, y es que he aprendido a realmente llevar a la mente y al corazón para tranquilizarme la afirmación, todo pasa por algo. Entonces, cuando voy tarde, que normalmente voy tarde para algún lugar, entonces yo digo, bueno, por alguna razón será. O sea, en ese momento no me pongo a pensar, yo porque siempre llego tarde, yo porque no. En ese momento lo que digo es, por alguna razón será y voy a llegar a tiempo. Oiga, pero siempre llego a tiempo. Yo siempre voy tarde, pero llego a tiempo. Entonces es como pues lo que nos ha enseñado Germán, y es el manejo de la mente. Entonces, listo, acá tenemos dos emociones negativas en el tema de cultura ciudadana en espacios públicos, manejo de la ira. Vamos con otro ejemplo. Yo estoy caminando, a ver, ¿qué me iba a decir? Estamos hablando de la tolerancia desde el punto de vista ciudadano. También sucede que yo veo que alguien cerró a alguien, yo no estoy metido en el en que va y en el otro, y entonces yo me meto también y entonces le grito, oiga, tal por cual, ¿por qué se atravesó? Y entonces yo también me lleno de ira, porque a veces compro iras que son de otros. Sí. Compro circunstancias y momentos de otros. Problemas por montones. Entonces, nada más nos damos cuenta por redes sociales. Uno ve algo y ya cogen berraque que porque la señora dijo que el esposo no le dejó plata y que siempre le toca a ella y que no puede mantener a sus hijos. Y resulta que cogemos en berraque contra el esposo que no conocemos y luego dicen, no, era una parodia, era tal cosa. Entonces nos la pasamos comprando las peleas de otros. Pero bueno, como estamos hablando de espacio público y estamos hablando de Bucaramanga,
Bucaramanga, yo quisiera ver comportamientos o ponerle acá comportamientos más generalizados en la ciudad, y hemos hablado de unas tasas bastante altas de intolerancia, y en los reportes que nos hacía la alcaldía de Bucaramanga dicen, oiga, hay más muertes por intolerancia que por enfermedad en Bucaramanga, respecto, digamos, al tema de ciertas edades. Y el comportamiento decía, pero ¿cómo es posible? Y tenía que ver con riñas. El tema de homicidios, no en muertes, corrijo, sino en homicidios. Más homicidios por riñas que por otro tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, esto que estamos haciendo acá es para que pensemos antes de que suceda. Si yo aprendo a comportarme frente a la ira, un ejemplo que nos daba Germán es, pare un momentico, respire y pregúntese, ¿por qué esa otra persona hizo lo que hizo? Para que usted no se vaya a afectar. Pero yo quisiera que nos diera otras herramientas, otras técnicas. ¿Qué otra cosa puedo hacer para evitar salirme de los chiros? Bueno, nuevamente insisto a nuestros oyentes que debemos ser conscientes de que necesito cambiar ese comportamiento. Ahí vamos al 80%, Clarita. O sea, con el saber que necesito o que debo cambiarlo. Pero entonces, otra forma es recordar un momento, en ese momento de la ira, entendiendo que debo mejorar, respiro, trato de recuperar mi sistema, ¿sí? De que mis sistemas ya estén tranquilos. Que mi sistema sea simpático. Sí, de identificar de pronto la razón por la cual la otra persona actuó de esa manera, recordar un momento bonito. Hay una técnica que se llama anclaje. Ese tema de anclaje lo debo hacer, por ejemplo, cuando ya llegué a la oficina y ya estoy más tranquilo, ya no estoy metido en el lugar de la noticia. Ya llego a la oficina y digo, ¿yo por qué me emberraqué? O la otra situación es, llego y le cuento a todo el mundo, y aparte de estar yo emberracada, hago que todo el mundo se moleste contra el universo, y la gente termina, uy, sí, es que y terminan porque uno piensa, compartiendo mi energía. Claro. Esa energía. Eso, no tengo que decir más nada. Compartiendo una energía negativa que yo, y como, ¿por qué me compré yo esa energía si yo venía todo bonito y recién bañadito en mi casa tranquilo? Entonces, anclaje. ¿Qué es el anclaje? Clarita. Programación neurolingüística se habla de una técnica que se llama el anclaje. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos a conectarnos con una situación donde hemos vivido agradable, donde hemos vivido bien. Nos acordamos de el día, si había sol, si había viento, cómo me estaba sintiendo, cómo estaba comportándome con las demás personas y las demás personas cómo estaban coexistiendo conmigo. Y entonces en ese momento llega una energía muy positiva a ti. Es más, seguramente te vas a sonreír porque trajiste la emoción. Cuando tú estés completamente seguro de que estás trayendo la emoción, te tocas una parte del cuerpo que esa parte no se toque normalmente con nada. Yo utilizo mucho el huequito que hay entre los nudillos de la mano. Ajá. Entonces yo estoy pensando y me estoy tocando ese nudillo, ese punto, ese botón de un control de un carro. Y lo empiezo y estoy acordándome de esa emoción tan bonita, y cuando yo siento que estoy en el mejor momento de esa emoción, entonces le digo a mi cuerpo y le hago fuerza a ese botón y digo, vamos, le digo a mi mente, vamos a conectar este lugar como un botón para atraer estas emociones que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué sucede? Que cuando yo vaya en cualquier otro lugar y encuentre alguna situación o un comportamiento externo que afecte mi normal tranquilidad o paz, yo, como estoy consciente que debo cambiar, entonces respiro otra vez, respiro tranquilamente, busco por qué esa persona actuaría mal, pero me activo mi ancla. Entonces me hago presión en el lugar donde activé la emoción, y como en el momento que lo hice yo le dije a la mente que al presionarme acá iba a traer una emoción tranquila, eso va a traer toda esa emoción de ese paseo, me voy a conectar con el paseo, distorsiono la situación, entro rápidamente en calma y otra vez vuelvo a mi estado normal. De paso, como me imagino que los anclajes funcionan en la memoria, más adelante de pronto, cuando yo toque este centro entre los nudillos, voy a recordar que eso me atrae hacia mí energía positiva, momentos positivos, ¿verdad? Estamos con Germán Velázquez y especialmente en el día de hoy hablando de la tolerancia y el manejo de la ira en espacios públicos.
Con Germán, que es nuestro coach en todos estos temas de crecimiento personal y especialmente relacionados con el PNL, estamos hablando de cómo un momento de ira que puede ser manejado con destino positivo o con destino negativo puede tener en nosotros implicaciones fisiológicas como y que le recuerdo en este momento, personas que por una molestia se les sube allá su presión sanguínea y les da un infarto. Y así de delicado es. Pero, ¿por qué estamos hablando de espacios públicos? Porque en Bucaramanga los índices de intolerancia han crecido muchísimo y se reflejan lastimosamente en las tasas de homicidio, y por eso nosotros tenemos como ciudadanos que regalarle a la ciudad y regalarnos nosotros, sobre todo y a nuestras familias, ese manejo de las emociones negativas. Pues Germán Velázquez, estamos nosotros acá hablando del manejo de la ira y yo quisiera que hiciera un test, pero conmigo, a ver, yo me presto para el test. Yo sé cuál es la respuesta, pero no importa, yo me someto acá en este momento y es, ¿cómo hacemos para evaluar a una persona si es muy propensa a la ira? Porque de pronto dice, ay, es toda calmadita, pero resulta que responde altivamente cuando le sucede algo. Entonces, comencemos conmigo. Quiero hacer un comentario antes. Lo primero es que no, la idea no es evaluar al otro. Lo vamos a hacer porque es el ejercicio para que todas las personas. Pero la idea es autoevaluarnos. Por favor, me hace las preguntas y yo me voy autoevaluando acá en voz alta. Clarita, ¿tú sientes que te faltan al respeto frecuentemente? No. ¿Sientes que te quieren controlar o obligar a hacer algo algunas veces? Yo me demoro en contestar porque me da risa, Clarita. ¿Te molesta cuando otra persona gana? Sí. ¿Te molesta cuando alguien dice algo o pone un tema del cual tú no quieres tratar? Sí. Bueno, Clarita, te quiero decir que todas las personas podemos sentir y responder un sí ante eso. Digamos que la ira está incluida en el paquete que nos entregan cuando nacemos, solo que exacerbamos algunas cosas y se nos olvida que dentro de la tolerancia debo permitirme aceptar que las otras personas hablen de cosas que a mí no me gustan. Debo aceptar que las otras personas ganen porque yo tendré mi oportunidad de ganar. Bueno, comencemos una por una porque ya que me hizo la evaluación, ahora hágame la consulta completa, Germán. Entonces, la primera la contesté que no. La segunda, ¿cuál fue? Bueno, hablamos de que si te falta el respeto, que si te molestaba cuando los demás ganaban. Bueno, sí, pero rápidamente respondo. Cuando era dentro de mi misma línea de trabajo, mi misma línea personal, ¿qué he aprendido? A entenderlo. ¿Sí? Antes como que me molestaba porque decía, yo me esfuerzo, tenía que ver como que yo no me sentía recompensada. Ya aprendí que ganar no es llegar a un punto, porque si ganar implica para mí que fui capaz de superar algo que nunca había superado, o sea, como que comienzo a evaluarlo. Ya de pronto esa molestia no me genera inconformidad, frustración ni nada. Lo que pasa es que yo soy una persona altamente competitiva. Ya lo que estoy haciendo es ponerme unas metas mucho más personales que tienen que ver menos con los demás y más conmigo, pero ¿para qué miento? Es la verdad, ¿ok? O sea, soy una persona que siempre he estado enfocada en ganar. Así me criaron, pues. Imagínate que a mí me pasa algo muy similar y cuando yo escucho que alguien hace algo que lo aplauden, ¿no? Lo aplauden y yo digo, ¿por qué no se me ocurrió a mí si de ese tema yo sé, si yo soy experto en eso o si yo ya hice otras cosas? ¿O por qué no conté lo que yo hice porque eso es más importante que esto? Entonces lo que hago es que me autocuestiono y yo mismo genero mis propios planes de acción para que o ser el siguiente que gane o el siguiente que lo elogien por eso, o simplemente mejorar un comportamiento en pro de copiar esa buena práctica que esa persona está trayendo para mí. Voy a poner acá el ejemplo respecto a la ira, y era algo por lo que yo peleaba mucho, discutía, porque esto es clara al desnudo, o sea, diciendo la verdad. ¿Para qué nos decimos mentiras y no hacemos el ejercicio correctamente, Germán y las personas que nos están escuchando? Y es, en mi casa somos 3 mujeres y 3 hombres, y mis 2 hermanas mujeres se fueron rápidamente del hogar, se desprendieron y están viviendo fuera. Yo me quedé con los 4 hombres. Mi papá es muy comercial y ellos son como muy de negocio, visionario. Entonces yo me quedé compitiendo con 3 hombres y no son malos, ojalá.
los manes son buenos, lo hacen bien. Entonces, claro, mi competencia todo el tiempo era con ellos y me molestaba y nos echábamos pullas y queriéndonos tantísimo, siendo tan cercanos, somos una familia del Socorro, criados con mi papá que nadie podía irse a la cama enojado con otros, sino que nos hacía darle la mano a otros llenos de molestia, pero con la mano, como quien dice, este es el acto de respeto por su hermano. Aprendí a competir con ellos. Hasta hace 2 años, de mis 52 años a los 50, entendí que la competencia no era por ellos. Y por eso me generaba tanta ira que me ganaran y que ellos estuvieran adelante mío. Comencé a darme cuenta que no eran mi competencia. Entonces comencé a irme a otras arenas. Comencé a entender que mi papá me amaba, así yo no pudiera lograr lo que ellos lograban como hombres. Al yo darme cuenta que mi competencia era conmigo misma y en otras arenas, comencé a dejar la ira a un lado y comencé a tener mucha mejor relación con ellos, pero en la parte comercial, porque en la otra parte nos llevamos muy bien. Entonces, eso lo quería aquí a propósito de este tema, pues lo comparto, es como del corazón. Abriendo tu corazón. Abriendo mi corazón, desnudándome con todos ustedes, sabiendo que soy una socorrana así, emberracada, pero ya, ahí está, bajándole un poquito. Entonces, interesante, la autoevaluación me permitió con este ejemplo, pues, sacar y exteriorizar este momento que he venido trabajando con la psicóloga. Dijiste algo muy lindo. La ira es nuestra responsabilidad. Y normalmente es que fulanita me sacó la piedra. Es que mi esposa no me la soporto. Es que mi hijo me tiene con los pelos de punta. Y realmente la ira es nuestra. La ira no es del otro. Entonces, aceptar la responsabilidad de la ira es fundamental en este proceso, Clarita. Si la ira es mía, si la emoción es mía, pues yo soy la única que la puedo manejar. Todos los días aprendemos algo y son pendejaditas que uno cree, pero que uno se lleva al alma. Germán, nosotros en Bucaramanga estamos haciendo muchísimas cosas, realmente muchísimas cosas por crecer positivamente. Acabamos de vivir lo del Atlético Bucaramanga, donde pues nos enorgullecemos, que tratamos muy bien a las personas que llegaron de otros lugares y demás, alguno que otro disturbio, pero en términos generales todo muy bien. Quiero hablar de otras cosas que nos amenazan como ciudadanos de Bucaramanga, esas salidas a la calle. ¿Cuáles cree usted? A ver, yo acá paso al otro punto, a que usted me conteste. ¿Qué otra cosa cree usted o ha escuchado durante sus charlas y entrenamientos que a la gente le molesta en Bucaramanga cuando está en el espacio público? Por ejemplo, la pitadera. Los carros, la gente cree que, o sea, me afecta tanto que decidí no pitar, como si no existiera pito, como para entregar mi aporte ciudadano en términos de esto. Pero creemos que si yo pito fuerte, el pito tiene lenguaje, ¿no? Si usted pita, pip, puede ser saludo. Eso parece una clave morse. O sea, sí, pero cuando se conecta la gente con el pip, es como insultando a alguien. Yo voy a decir algo y me voy de acá, despacio. No puedo salir a la calle y que mi esposo pite porque él pita. ¡Pip! Me voy porque me da pena, pero de verdad yo le digo, ¿por qué el otro ya lo escuchó? ¿Para dónde quiere que coja? Mire todo el trancón que hay. ¿Quiere que se monte por encima? O sea, a veces somos ilógicos, ¿cierto? Total. Y eso, ¿qué está pasando ahí? Estoy, por ejemplo, afanado. Estoy en el semáforo. Además, después del semáforo hay un trancón de toda la vía que lo puedo ver. El semáforo marca verde. El tránsito no avanza porque está el trancón. Y yo arranco a pitar como si eso me fuera a llevar a la oficina más rápido. Sí. Si yo soy consciente del tema y observo, es que la ira no nos deja observar más allá del punto exactamente a 1 centímetro de los ojos. Como los tapaojos del que usan para los caballos. Para los caballos. Las mulas, así. No vemos sino aquí para el frente y no nos damos cuenta que de pronto, por estar pitando y enojados, por el otro lado nos podemos salir. Es recordarle a nuestros oyentes que con pitar no vamos a solucionar el problema. Pongamos por ejemplo, etiqueta. cuando viene una ambulancia y todo el mundo empieza a pitar, todos estamos escuchando la ambulancia y el afán de y todos compramos el afán de la ambulancia, pero creemos que el afán de la ambulancia es pitar. No, el afán de la ambulancia es haga un espacio y todos hacemos espacio en la medida que podamos tener
libertad para poder mover el El vehículo. lenguaje del sonido de la ambulancia es hagan espacio y la gente lo está tomando. Sí, bien, pero adicional con un lenguaje de agresión. De agresión. Listo, otro, ese está perfecto. O sea, cuando me cierran en la vía, cuando pitan, que creo que es de las cosas más incómodas y de contaminación auditiva de la ciudad. ¿Qué otro ejemplo le han puesto, Germán? Con el tema del pito, pero no cuando voy en el carro, en donde vivo. Si yo vivo en una vía de alto tráfico, el escuchar el pito todo el día podría mantenerme iracundo todo el día. Ah, y luego voy al médico y digo, ¿por qué es que vivo como tan ansiosa? Y resulta que puede ser, y los médicos hacen todos los análisis en el cuerpo, pero ya no nos hacen el análisis emocional, que es como para los psicólogos, y es, vivo en un sitio que todo el mundo pita, ok, o allá para todos los que nos están escuchando y viendo, si viven en una vía con muchos pitos, con mucho ruido y están con ansiedad, es posible que necesiten comprar una finquita, un terreno para irse a descansar. No es que ese es mi sueño. Bueno, Germán, otro ejemplo para cerrar acá este tema y terminar con las recomendaciones. Otro ejemplo es cuando nosotros estamos en una parada de bus, está lloviendo, hay charcos al lado y pasa un carro a toda velocidad y nos moja. Uy, y usted va bien arregladito, bien bonito ese día porque le tocó justo presentación allá en el comité de gerencia de su empresa. No, y otros ejemplos aquí rápidamente. Cuando se me saltan en la vía, es que eso es espacio público, o sea, yo salgo a la calle, voy al banco y se me saltan y creen que no me doy cuenta. ¿Qué más? Cuando las motos, el manejo de las motos por el andén. Por el andén o por la cebra. En direcciones sin nada, falta cultura ciudadana. Señores motociclistas, aprovechemos este espacio para solicitarles, por favor, su apoyo para que las vías las utilicemos en el sentido que corresponde, que los semáforos, el bombillo rojo del semáforo significa stop y no significa continúe porque no hay semáforo, y que los andenes no son para las motos, son para las personas. Aquí en el parque de los niños pasa muy frecuentemente, creo que uno de los chicos que tiene un negocio, alguien, una ventica dentro del parque, tiene moto, y va uno a pasar y este chico frum, siempre llega en su moto por toda la mitad del parque a su punto de venta y que es de esos ambulantes. Entonces, por favor, por el amor de Cristo, listo. Yo ya con el muchacho no me molesto porque ya ahora, aparte de que uno se molesta, no se puede uno ni siquiera mirar feo porque además uno tiene la culpa, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas podemos ir tratándolos, son súper importantes, todos hacemos la cultura de la ciudad, pero queremos terminar en este programa y en esta entrevista con Germán Velázquez acerca de cómo puedo yo ayudar al otro. Por ejemplo, le puse el caso, mi esposo pita indefinidamente y ya no me hace caso. ¿Cómo debería yo abordar esta situación con él o con otras personas? Que este ejemplo de hacerlo con otros también sirve para hacerlo conmigo. Bueno, muy importante la pregunta, porque si tú te enojas con tu esposo cuando lo haces, tú estás compartiendo la ira, entonces comparten la energía y ambos están en una energía negativa que no va a ayudar al momento. Claro, él está molesto por el trancón y yo porque le está pitando. Sí, entonces, por ejemplo, otra forma para prevenirlo es, imagínate ponerle un chiste al momento. ¿Qué chiste? Oye, ese pito de nosotros es súper lindo, ¿no? Y entonces él se podría voltear a mirar, ¿y por qué lo dices? Digo, porque es muy bonito, porque lo escucho tan frecuente que ya me encanta. Eso lo puede uno decir cuando lleva un año casado, pero uno con 20 años ya le entienden que... Pero bueno, tratar de ponerle sabor. Tratar de ponerle sabor ponerle sabor a la situación. Pero, por ejemplo, con tu esposo, no en ese momento, ya déjalo que él desborde su emoción, porque recuerda que él necesita sacar la emoción. Entonces, él lo está haciendo, él está tranquilo. Cuando ya lo logren, ya salen del trancón y ya van manejando normal, con una musiquita. Tú ahorita hablabas de una música, ojalá que a él le guste. Ven, esa canción me recuerda cuando nosotros estábamos de novios en tal lado. Oye, ¿por qué pitamos tan fuerte cuando pasa el trancón si sabíamos que el semáforo estaba en rojo? Explícamelo porque no lo he logrado entender. Tratar con preguntas y un lenguaje y un ambiente energéticamente hablando apto para tomar esas preguntas y con una forma de hacer la pregunta bonita. No decir, ve, vos ensordeces al que sea con la pitadera, ¿no?
¿no? Decirle, ven, de verdad cuando te dije que el pito me parece chévere, todos los carros tienen un pito diferente, el de nosotros es chévere, pero vos lo usás súper frecuente y con toda la presión. Cuando tú lo haces, ¿por qué te pones de mal genio? O si crees que el pito va a correr los carros, Se por me ejemplo. ocurre a mí algo, por ejemplo, yo podría decirle, como está pitando porque hay trancón y la gente no se mueve, yo podría decirle, me voy a comprar un pito los domingos para cuando usted no se mueva y se levante a ayudarme a hacer oficio en la casa. Eso podría ser, y yo lo podría tomar como chiste y decirle, sí, mi amor, tienes razón, entendí el mensaje, voy a buscar pitar menos. No, acá en Santander vamos a contestar diferente, pero vamos a lograrlo, porque Santander tiene algo particular y es que nos exaltamos, pero nos pasa el enojo muy rápidamente, que eso es positivo, o sea, es como digamos, Picos. esos picos, sí, es muy de nuestra tierra. Soltarla de una, o sea, no aguantar un minuto ni pensar. Entonces me parece interesante todo lo que hemos venido hablando, que especialmente tiene que ver con me relajo, me tranquilizo, el aquí y el ahora, recordar que es mi vida, mi momento y que la vida es para disfrutarla, para la ciudad, para recorrerla, para contemplarla y no vale la pena que nada ni nadie nos quite la paz. Pues bueno, esto es Turismo y Sabor. Estuvimos en el día de hoy trabajando el tema de la tolerancia y el manejo de las emociones en espacios públicos con Germán Velázquez.